Si no sabes qué cocinar hoy, te traigo una receta súper fácil y rápida. Este pollo en salsa de tomate acompañado de un puré de patatas resulta riquísimo. Queda muy tierno, jugoso y con un sabor increíble. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Tengo aquí 2 muslos de pollo que los voy a cortar por la mitad porque son bastante grandes. Igual si os parece que resulta muy grande, podéis cortarlo en 3 partes también. Y para que el pollo se cocine bien en poco tiempo, hay que hacerle unos cortes con el cuchillo, igual como podéis ver en la imagen. En una cacerola añadimos aceite, unas 3-4 cucharadas, y la ponemos al fuego. Dejamos que el aceite se caliente bien. Luego colocamos los trozos de pollo. Por encima le añadimos un poquito de sal y también pimienta molida. Tapamos la cacerola y freímos el pollo a fuego moderado unos 4 minutos por cada parte. Tengo aquí 6 dientes de ajo. Para empezar voy a utilizar solo 3. Voy a cortarlos en láminas finitas y los otros 3 los voy a utilizar al final de la receta. Cuando la carne ya está frita por ambas partes, añadimos como un cuarto de vaso de agua, unas 5 o 6 cucharadas, y dejamos que el pollo se cocine unos 5 minutos más. De esta manera la carne se va a cocinar muy bien por dentro y va a ser muy tierna y jugosa. Cuando ha pasado la mitad del tiempo le damos la vuelta a la carne para que se cocine por el otro lado también y ya no le ponemos la tapa, dejamos así que se cocine hasta que se reduzca el agua por completo. Luego bajamos el fuego y sacamos la carne de la cacerola en un plato. En el mismo aceite añadimos los 3 dientes de ajo que los hemos cortado en láminas y lo vamos a freír durante 1 minuto a fuego moderado. Removemos con la cuchara para que el ajo no se queme. De esta manera el aceite va a coger un aroma espectacular y también la salsa de tomate. Después de 1 minuto, cuando el ajo ya se ve ligeramente dorado, añadimos una cuchara bien llena de harina. Removemos muy bien para que la harina se incorpore con el aceite y la vamos a cocinar durante medio minuto. Y luego añadimos unos 400 gramos de tomate triturado, puede ser de conserva o también puede ser de tomate fresco. Removemos muy bien con la cuchara para que el tomate se incorpore con la harina. Es importante detener el fuego al mínimo para que la harina se vaya incorporando con el tomate y que no queden grumos. Luego añadimos un vaso grande como 300 mililitros de caldo de pollo. Podéis utilizar caldo de verduras, cada uno lo que tiene en casa y lo que le gusta. Lo vamos añadiendo de poco a poco mientras que removemos con la cuchara. Así vamos a obtener una salsa suave y sin grumos. Ahora añadimos sal y pimienta molida al gusto. Y también si os gusta el tomillo podéis añadirle un poquito porque le va a dar un buen aroma. Una vez que hemos incorporado las especias, podemos colocar ahora la carne de pollo dentro de la salsa. Tapamos la cacerola y dejamos que se cocine todo durante 15 minutos. A la mitad de ese tiempo se puede dar la vuelta a la carne si no está totalmente cubierta de salsa para que se cocine bien por las dos partes. Y para acompañar este pollo en salsa de tomate yo he preparado también un poquito de puré de patatas, así que a continuación os voy a enseñar cómo lo hice. Ponemos una cacerola al fuego con bastante agua, donde añadimos también una cucharadita de sal. Cuando el agua rompe a hervir, añadimos las patatas que las hemos cortado en láminas finitas para que se cuecen rápido. Yo para ese puré he utilizado 3 patatas medianas. Dejamos que se cuecen durante 10 minutos. Probamos con un tenedor, cuando entra fácilmente en las patatas significa que ya están cocidas. Mientras que se estaban cociendo las patatas, he pasado por una prensa los 3 dientes de ajo que los he guardado al principio de la receta, ¿os acordáis? Y con 1 minuto antes de apagar el fuego de la comida, voy a añadir sobre la salsa y la carne el ajo machacado. Removemos un poco, dejamos que cuece 1 minuto y luego apagamos el fuego.
Tapamos la cacerola y dejamos la comida que descanse por lo menos un cuarto de hora antes de servirla. También al final le podemos añadir perejil fresco bien picado. Mientras eso, terminamos de hacer el puré. Sacamos las patatas cocidas en un bol. Sobre ellas añadimos 2 cucharadas de mantequilla, que sea una buena mantequilla con buen sabor. Y también añadimos 2-3 cucharadas de leche. Aplastamos muy bien las patatas hasta que obtengamos el puré. Si queréis que el puré salga un poco más blando o más líquido, podéis añadirle un poquito más de leche y también añadirle sal a gusto. Y ahora, ya que tenemos el puré preparado, podemos emplatar y servir esta comida deliciosa. El pollo ha quedado delicioso con su salsa y también el puré está riquísimo. Espero que os haya gustado la receta y que la preparéis vosotros también. No olvidéis de darle un me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Quién sabe, a lo mejor a alguien le puede ser útil. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.